Viendo pues los temas que hemos estado tratando, ¿verdad? Es ya el reconocimiento, como ustedes saben, es algo también son pasos muy importantes, ¿verdad? Para la vida internacional de los estados. Y el reconocimiento pues involucra muchas cosas, ¿verdad? Pero no involucra el nacimiento del estado, ¿verdad? Involucra otra serie de situaciones. Porque si no fuera estado, ¿qué van a reconocer? ¿Verdad? Se reconocen únicamente estados, ¿verdad? Entonces, obviamente, si no hay estado, no hay a quien reconocer. Entonces, el acto que implica el reconocimiento es admitir a la vida internacional, ¿verdad? A un ente jurídico político, ¿verdad? Que es el Estado. Esta admisión implica derechos y deberes recíprocos. Derechos y deberes recíprocos. ¿Qué es lo que se está dando a nivel internacional ahora? Ustedes ven cómo están moviendo los estados, ¿verdad? A raíz del conflicto Rusia-Ucrania. Y no solo a nivel militar, a nivel político y a nivel económico. Usted ve la lucha es muy amplia. Y esto nos está, si no termina de ser una catástrofe, ¿verdad? Inmensa, nos va a proporcionar un nuevo orden internacional. Hay quienes creen y se mira muy bien eso, que la lucha de Rusia es contra el unipolarismo norteamericano. Y ahora, si ustedes se han dado cuenta, el dominio que está en Estados Unidos sobre los países de Europa, ¿verdad? Casi ordena. Eso no se miraba si no hubiera sido ese conflicto. Países tan inmensos, ¿verdad? Como Alemania, Francia, Reino Unido, son países poderosísimos. Sin embargo, Estados Unidos todavía tiene hegemonía sobre ellos. Pero no sé si se han dado cuenta, el pueblo francés no está muy conforme. Aquí, lo que dicen, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? En las fuentes del derecho internacional están la opinión pública, ¿verdad? La opinión pública puede contar muchísimo acá. Y el, los pueblos, los países involucrados tienen que meterse más en el conflicto, porque ellos son los únicos que están dañados y como dicen muchos expertos, la guerra la está librando Estados Unidos sin ir. Y ha sido el principal ganador, porque parece que ha vendido bastante material bélico. Si ustedes vieron las cuentas que hay de lo que se ha gastado en ese conflicto, y algo más, que Rusia no está disponiendo en Ucrania ni del 10% de su potencial militar. Ni el 10%, o lo sumo el 10% estará destinando. Ahorita incluso van a hacer ejercicios militares por esa zona con China y con Sudáfrica. Como ustedes saben, Sudáfrica es una de las economías emergentes. Es decir, que va camino a ser un país desarrollado. Yo no conozco, ¿verdad? Pero me estaba contando una colega que fue allá con su esposo. Uno no cree que estuviera en África, estuviera como en Europa. ¿No? Y Sudáfrica, pues ya, para ponerse a la par de esos países, es que tiene un potencial respetable, ¿verdad? Y entonces ahorita van a hacer ejercicios militares. Van a hacer ejercicios militares, ¿verdad? En esa región. Y grandísimo es. Entonces, fíjense que Rusia es librando la guerra y todavía tiene para hacer ejercicios militares, ¿verdad?
y aporta, por decirle, parte de su flota del norte, así dice, ¿verdad? Parte de su flota de los Urales y no sé qué más, y así. Perdón, de las, sí, entonces estamos hablando de un país muy grande, pero como ustedes ven, se está moviendo el mapa, ¿verdad? La geografía económica, política, no solo militar. Lo que quiere hacer Arabia Saudita sí es un duro golpe para Estados Unidos, porque Arabia Saudita era la punta de lanza de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Y hoy por X o Y razón, pues ha tomado otro camino y se ha aliado con Rusia, ¿no? Y más con China. Le va a vender su petróleo y oigan esto, con moneda china. Es que ustedes saben que toda compra de petróleo en el mundo, de aquí para atrás, ¿verdad? Hacia atrás, toda compra de petróleo en el mundo tenía que hacerse con dólares. ¿Qué significa eso? Que cada transacción, cada litro de petróleo que se vendía en el mundo, iba dinero para los Estados Unidos. Tiene cooptado el negocio del petróleo mundial. A eso se le llamaban los petrodólares, los dólares que se destinaban a la compra de petróleo. Y efectivamente solo así se podía comprar. No sé si ustedes han viajado a países donde se usa euro, que ustedes compran euros. Primero, nosotros aquí en Guatemala no podemos comprar euros directamente. Tenemos que comprar primero, convertir el quetzal a dólares. Y ahí pierde un 10%. Yo cuando hice mis cuentas vi que había perdido como un 10% en esa transacción. Sin derecho a decir nada. Imagínense, y en toda transacción mundial, que hay un 10% para el... Entonces el Estados Unidos ha intervenido así, pues. Y eso le llaman en la compra de petróleo el petrodólar, ¿verdad? El dólar que se destinaba a comprar petróleo, ¿verdad? Ahora pues China va a comprar directamente con su moneda. Directamente con su moneda. Y Arabia se lo aceptó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que los Estados Unidos van a salir de ese negocio, que significaba miles de millones. Y va a ser ¿qué hacen los otros países del Medio Oriente? Como ven, la cuestión militar, todo lo que está provocando ahorita. Entonces está la contienda militar, pero colateralmente el mundo está acomodándose, ¿verdad? Y según tengo entendido, Estados Unidos había pronosticado, según sus estudios, que a estas alturas Rusia estaba totalmente sola. Es que esos eran los cálculos que hacía Estados Unidos, ¿verdad? Pero resulta que Rusia se ha fortalecido más y ha cerrado más alianzas. Ahorita se le quiere unir eh, África, que ya está participando con ellos. Se le quiere unir Arabia Saudita, otros países de Medio Oriente. Otros países de Medio Oriente. Entonces, como ven, y se está fortaleciendo un grupo de países que se llama el BRIC. Brasil, Rusia, India, China. Ese grupo hay que poner atención. BRIC. El BRIC. ¿No? Brasil, Rusia, India y China. A ese país, ese grupo está ahorita, está haciendo un polo de atracción mundial. Y hay cola ahí de países pidiendo su admisión. Pero Brasil acaba de hacer algo muy importante.
para mí muy importante. Dijeron que ellos militarmente no apoyan a Rusia. Lo que ellos exigen, dice, son únicamente pláticas de paz. Una posición, miren, qué posición más pensada. O sea que Lula no agarró a ir a echarle la mano a Zelensky, ¿verdad? Gente un poco más lista, más estudiada, ¿verdad? Que no dejen ridículo a su pueblo, ¿verdad? Entonces, Brasil entonces está haciendo una nueva protesta, ¿verdad? Que es lo que yo les contaba de principio, ¿se acuerdan? Que la diplomacia es la que debe prevalecer en este conflicto. Apostemos por la diplomacia. Apostemos por la diplomacia porque pues, la cuestión se mira muy cruenta. Entonces el BRIC ahora, pues, como que quiere dejar el patrón dólar como moneda de referencia mundial. Entonces, esto, como ven, es un nuevo orden que se está gestando, ¿verdad? Tras de este conflicto, un nuevo orden se está gestando. Y ahí están los estados, como le digo, y ahí está el reconocimiento. A todos estos se les reconoce como estados y como ven, en el lugar donde estén, adquieren derechos y contraen obligaciones internacionales, ¿verdad? Eso es lo importante, el reconocimiento, ¿se dan cuenta? No que nazca el Estado, porque antes, pero puede desenvolverse, puede desarrollarse en el contexto internacional. Y eso es pues a lo que está apostando los países, ¿verdad? Muchos países del mundo. Pero los pueblos también tienen fuerza aquí. Miren, Francia, parece que hay un movimiento muy fuerte que quieren que no se involucre en este conflicto. Mucho pueblo francés no quiere que Francia participe en el conflicto. Y ahí está la cosa, ¿verdad? Entonces, como en el derecho internacional, no es solo teoría, ¿se dan cuenta? Es práctica. Pero, y eso es lo importante, lo que hemos estado estudiando, todas estas relaciones que estamos viendo, todas estas relaciones que estamos viendo, se mueven bajo los principios que hemos visto, ¿verdad? Igualdad de los estados, respeto a la dignidad entre ellos, ¿verdad? Que la otra no, pero los demás sí, ¿verdad? Donde hay relación, ¿verdad? Unión para la cooperación, establecimiento de la paz y la estabilidad internacionales, todo ello, miren, ahí van esos principios, ¿verdad? Que hemos ido estudiando nosotros, y sobre esas bases tiene que desarrollarse el derecho internacional, ¿verdad? Así que como ven, no es solo teoría la que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces ya hemos visto pues acá lo que es el reconocimiento, ¿verdad? Dice, es el acto para el cual se admite la vida internacional a un Estado, a un gobierno, a un grupo beligerante, a un grupo insurgente, en forma permanente o temporal. Ya vimos, ¿verdad? Que hay cuestiones, los grupos insurgentes, por ejemplo, se reconoce temporalmente en el ámbito internacional, ¿verdad? Mientras existan situaciones o circunstancias que ameriten, ¿verdad? Su reconocimiento. El ejemplo más claro lo tenemos nosotros tan cerca con la URNG, ¿verdad? Mientras la URNG estuvo negociando los acuerdos de paz, se constituyó como sujeto de derecho internacional. Incluso, ¿verdad? Estuvo presente en esas reuniones personal de la ONU, de la OEA, de países amigos, todo eso lo constituye pues el derecho internacional. Pero una vez, ¿verdad? Se logró firmar los acuerdos de paz, la ONG no fue ente de derecho internacional, ¿verdad? Entonces, temporalmente, mientras, ¿verdad? Estuvo vigente esa cuestión de los diálogos de paz. ¿Mm?
Por el reconocimiento se adquiere el respeto de la comunidad internacional, ¿verdad? Por el conocimiento se sale del aislamiento internacional. O sea, que nosotros somos reconocidos como Estado, se nos debe respetar. Aunque tengamos una diplomacia tonta, ¿verdad? Eso es independiente. Pero como Estado tenemos valor. Y mucho más valor cuando se va al principio de las mayorías, ¿verdad? Porque los países pequeños pues somos bastantes. Y cuando se unen en un foro pues hay fuerza, ¿verdad? Hay fuerza. También por el conocimiento se sale del aislamiento internacional. Hoy por hoy ningún país puede vivir aisladamente. Ni uno, ni el más poderoso, ¿verdad? El reconocimiento es importante para la vida del Estado, ¿verdad? Y es una cuestión de intención. El reconocimiento pues le otorga una dinámica especial a ese ente que se llama Estado, ¿verdad? El, el reconocimiento también involucra aspectos y razones políticas, ¿verdad? Ya que los estados suelen estar influenciados por razones políticas más que por razones jurídicas, cuando se trata de otorgar o retirar su reconocimiento. Como ven, ahora los estados, pues como entes soberanos, están tomando sus posiciones frente al conflicto. En principio, en principio, en teoría, formalmente, ningún estado puede obligar a otro a decir, mire, alíese con aquel o no, o póngase contra aquel. No se puede, ¿verdad? De hecho, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero según la teoría y los postulados formales, vemos que no hay posibilidad, ¿verdad? Entonces, como vemos, el valor jurídico del reconocimiento es que se trata de un acto declarativo. Es un acto declarativo. El reconocimiento no tiene nada que ver con la existencia del Estado en sí mismo, para que exista el Estado, ¿verdad? Lo que necesita el Estado para existir son los tres elementos esenciales: población, soberanía y territorio. Ya el reconocimiento viene siendo un acto, pues, que reconoce esa situación, ¿verdad? Es un acto, por eso, declarativo. Únicamente da pie a una situación de hecho que ya existía. No es un acto constitutivo, ¿verdad? El acto, el Estado Licenciado, para... ¿Sí? buenas noches. Quería hacer Buenas una noches. consulta. ¿Qué de cierto es de que el Banco Mundial, por ejemplo, a estos países pequeños como Guatemala, le dice, te voy a dar tal cantidad de dinero, pero en tal votación tenés que apoyar tal cosa? ¿Es así normalmente o no? Normalmente no debería ser, pero de hecho hay situaciones que sí orían a los países débiles pues a tomar determinada posición en los foros internacionales, ¿verdad? Acuérdese usted, y el caso más horrible fue contra Guatemala, cuando en Punta del Este, ¿verdad? La dejaron sola y permitieron, ¿verdad? La invasión estadounidense a través del Ejército de Liberación Nacional, que se llamaba, para cortar, ¿verdad?, el proceso revolucionario que se llevaba. Ahí los Estados Unidos fueron a ordenar que los países se alinearan a la posición de él. Y lo que pasó con Cuba también, ¿verdad? Hasta ahora la gente ya está alegando un poco y pidiendo que ingrese, porque Cuba está expulsado del sistema interamericano. Cuba no participa en las asambleas de la OEA. ¿Y por qué? Porque lo desean los países, pero ¿a cuenta de quién, verdad? Ahí, como ustedes ven, los estados pues toman posiciones de las hegemonías, ¿verdad? Y pues muchas veces los préstamos son condicionados. Y lo peor,
no son evaluados, porque ningún préstamo hasta la fecha en Guatemala ha sido fructífero, ni uno. Para lo único que ha servido es para endeudarlos. ¿Quién evalúa eso? Y sin embargo le siguen prestando dinero a Guatemala como Estado. ¿Verdad? Ese es el problema. Porque que hubiera presión para que mejorara un poco, pues está bien, pero le prestan quienes somos los obligados a pagar. Y no solo nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos ya están endeudados, ya estamos endeudados como 3 generaciones. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Aquí unas personas más ricas de Guatemala hoy por hoy, su antecedente para hacer su riqueza, dice, trabajó en el gobierno, en esas revistas que sacan internacionales de millonarios. Ese es su antecedente. Entonces, ¿dónde está la explicación? Entonces, sí, esos préstamos pues vienen muy condicionados y no tienen control. El control debe hacerse interno, ¿va? Pero no se hace. Internacionalmente no les interesa, ¿verdad? Ellos lo que interesa es que haya movimiento, ¿verdad? De capitales. Y es que la otra cuestión que tiene el Banco Mundial va a ser un sesgo. Es que su votación ahí no es por Estado, ahí es por acciones. Por eso ustedes ven el presidente del Banco Mundial siempre es estadounidense. Siempre. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que más acciones tiene en el banco, ¿verdad? Ahí se pierde ese principio, ¿verdad? Es ponderado en atención a, ¿verdad? Las acciones. Entonces, sí, para mí sí es un hecho que muchos préstamos vienen condicionados y no son evaluados y su mala inversión no produce ningún riesgo internacional. A Guatemala le siguen prestando. Y fíjense, solo ese paréntesis que voy a hacer, porque es bueno que lo hablemos porque forma parte de nuestra cultura general, ¿verdad? Hay países, estados que tienen su presupuesto, ¿verdad? Ciertos rubros para emergencias, ¿verdad? Por ejemplo, terremotos, huracanes, ¿verdad? Algún desastre. Ellos cuentan con fondos para, ¿verdad? Como aquellas personas que ahorran para enfermedades, ¿verdad? Por un lado. Hay otras economías, otros países que cubren esos acontecimientos, ¿verdad? Indeseables, catástrofes, ¿verdad? Naturales, etcétera, con préstamos. Te ve una catástrofe y no lo tengo para eso, pero voy a prestar un terremoto, una inundación, un huracán, un tornado, una explosión, ¿verdad? De un volcán. Lo cubren con préstamo, pero todo lo demás lo tienen cubierto, ¿verdad? Esas emergencias, pues bueno, vamos a prestar. Pero hay otros que prestan para atender cuestiones básicas, salud, educación, seguridad. Ya lo trabajan con préstamos. ¿En cuál estamos nosotros? El último. ¿Te das cuenta? Entonces, eso nos va a traer una posición en el mundo, ¿verdad? Ya en los países escandinavos que llevan, a mí no me gusta la dirección que lleva la educación, pero esos países ya están en la salud mental preventiva, porque tienen todas esas cochinadas que han tirado al aire, ¿verdad? Han abogado mucho por la cuestión esta de género.
Un niño no puede salir solo a la calle, ¿verdad? No puede elegir ni ser electo, no puede votar, no puede comprar alcohol, ¿no? Porque no tiene todavía un pensamiento maduro. Ah, pero si quiere cambiar de sexo, sí puede. Eso sí puede hacerlo. O sea que una botella de alcohol es menos dañina que un cambio de sexo de un niño pequeño. Y es así, y ahí va el mundo, pues, pero miren a dónde estas sociedades hasta dónde van, ¿verdad? Ya tienen toda la salud bucal, oftalmológica, la tienen cubierta ya, ¿verdad? La seguridad social también. Entonces van a la salud mental, pero ahí lo llevan ellos, ¿vale? Ahí van. En España, imagínense ustedes como cualquier piropo es tomado como una agresión contra las mujeres. Si hay novios, tienen que firmar un papel donde la mujer ha consentido mantener relación, ¿verdad?, sentimental con una persona. Incluso dice, si llegan a la intimidad, la mujer puede arrepentirse a mitad del acto. Y si se arrepiente a mitad del acto, de ahí para allá es violación. Y eso no es todo. Ayer vi la noticia que yo no sé si es iniciativa de ley o ya está si ya está en discusión, que ya aceptan la zoofilia. Va a ser aceptada, no va a ser una desviación mental. Va a estar aceptada por la sociedad española. ¿Sé hasta dónde va a llegar España ustedes? Entonces, miren, todas esas cuestiones involucran un cambio a nivel internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Ven, estamos interconectados. Todos los ingredientes que hay, ¿verdad?, colaterales a la guerra. Todos los ingredientes que hay y que nos van a involucrar directa o indirectamente a nosotros, ¿verdad? No como un país beligerante, porque nosotros todo lo recibimos, ustedes, consecuencias y todo, y no, somos beligerantes en el ámbito internacional. Lo fuimos un tiempo, pero ahora no. Hemos venido a peor. Entonces, como ven, cómo se mueven los estados, dan el ser reconocidos en el ámbito internacional y se les respeta por su soberanía. Nadie dice nada. Como les digo, las grandes fuerzas internacionales quieren votar dos pilares, ¿verdad? La soberanía de los estados y la integración familiar. Votando eso, tienen camino abierto para cualquier cuestión, ¿verdad? Sin soberanía de los estados y sin unidad familiar, se pueden despachar como mejor les plazca. Y esta es la lucha. Incluso en las religiones, se han dado cuenta, han estado muy manciadas, muy afectadas, porque es otro baluarte, ¿verdad? Entonces, los estados, pues, como ven, que su soberanía pueden manifestarse de muchas formas, ¿verdad? Sin que nadie pueda intervenir en ello, ¿verdad? Porque es la libre determinación de los pueblos, ¿verdad? Y como vimos, pues, en el artículo 13 de la Carta de la OEA, esta es una carta muy técnica, ustedes. Nos dice, ¿verdad? La existencia, vamos a dar un poquito más. Dice, la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento. Eso que se nos quede hoy. Ese es un artículo fundamental. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Disculpe, licenciado, ¿qué artículo dijo? 13 Gracias. de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La existencia política del Estado
es independiente de su reconocimiento por los demás estados. El estado existe en sí mismo, ¿verdad? Una vez reúna los elementos indispensables, ¿verdad?, para su existencia. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, promover su conservación y prosperidad, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de los otros estados conforme al derecho internacional. ¿Tiene límite el ejercicio de los derechos de los estados? Sí los tiene. ¿Cuál es ese límite? El ejercicio del derecho de los demás, de los derechos de los demás estados, ¿verdad? Guatemala tiene su propio derecho y ningún estado puede obstaculizar el ejercicio de los derechos que tiene Guatemala como estado. Ni Guatemala tiene, ¿verdad?, que intervenir, obstaculizar el ejercicio de derechos de otros estados. Entonces dice aquí en el artículo 14, el reconocimiento implica, fíjense, ¿qué implica el reconocimiento? Artículo 14, que el Estado que lo otorga, o sea, el Estado que reconoce, ¿verdad?, el otro Estado, acepta la personalidad del nuevo Estado. Eso es lo importante del reconocimiento, ¿no? Con todos los derechos y deberes, todos. Pero es recíproco, ¿verdad? También el Estado reconocido, ¿verdad?, está aceptando también frente al otro, ¿verdad? Entonces, con todos los derechos y deberes que para uno y otro, recíproco, determina el derecho internacional. ¿Ven? Entonces, el reconocimiento es un acto muy importante, ¿verdad? Y como hay formas del reconocimiento, ¿verdad? Expreso. Su misma palabra lo dice, ¿verdad? Cuando se lleva a cabo por medio de celebración de un convenio o tratado o algún otro acto, ¿verdad?, internacional que no deje lugar a ninguna duda, ¿verdad? Ese acto es, ¿verdad?, de carácter internacional. Internacional, que no dé lugar a ninguna duda sobre que se trata de un reconocimiento tácito o implícito. Cuando se ejecutan actos que involucran necesariamente el reconocimiento de la existencia del Estado, ¿eh?, sin necesidad de decir nada, ¿verdad? Hacemos actos dando a entender que reconocemos la personalidad jurídica internacional de ese nuevo ente, de ese nuevo Estado, ¿verdad?, tácito, sin necesidad de alguna declaración expresa, ningún documento expreso, tampoco impreso, ¿verdad?, nada, sino que, de hecho, ¿verdad?, estamos reconociendo, estamos dando a entender con nuestra actitud que lo hemos reconocido. Debe ser plena, es decir, sea sin condición alguna, ¿verdad? Condicionado, ¿verdad?, cuando se pone alguna condición para ser reconocido, ¿verdad? 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 Se ponen algunas condiciones, ¿verdad? Si es esto, lo reconocemos como Estado. Puede ser colectivo también, ¿verdad?, como fue el reconocimiento del Estado de Israel, ¿verdad? Todo el mundo lo reconoció en un foro internacional. Entonces, cuando dos o más estados, ¿verdad?, le otorgan su reconocimiento, pues viene consultado, concertado, simultáneo y propiamente dicho dentro del colectivo. Propiamente dicho dice, cuando se da el reconocimiento colectivo por medio de un acto en un foro internacional, ¿verdad? En un foro internacional, la OEA,
la ONU, ¿verdad? El reconocimiento del Estado reviste las siguientes características. Es irrevocable. Una vez reconocido el Estado, ya no se puede. Imagínense que se puede revocar el reconocimiento. ¿Verdad? No se puede, ¿verdad? Es irrevocable. Entonces, cuando hay una confrontación, ¿qué sucede? Esa confrontación se puede únicamente manejar a nivel diplomático o también a nivel militar, ¿verdad? Y es retroactivo. Es decir, se reconocen todos lo actuado desde el primer momento de su nacimiento. Ahí venimos a lo mismo, porque el reconocimiento es un acto declarativo. Por eso es retroactivo. Porque estamos reconociendo una situación de hecho. ¿Verdad? Entonces, pues ese conocimiento debe darse oportunamente. No hay un momento, pues, que aquí se reconoce un Estado. No. En su oportunidad, cada Estado, cada jefe de Estado o cada foro internacional va determinando el momento adecuado de reconocer a un Estado. Pero también pueden reconocerse gobiernos, ¿verdad? Más que todo en los gobiernos de facto. En los gobiernos de facto es donde más problemas hay, ¿verdad? Porque rompe el orden jurídico de un Estado. Pero ven ustedes, en Venezuela hay de hecho dos gobiernos, ¿verdad? Por lo menos uno de parapeto ahí y otro pues fregando a la gente, ¿verdad? Están malos dos. ¿Cuánto venezolano anda por aquí mendigando? Y Venezuela tiene más petróleo que muchos países del Medio Oriente, que son multimillonarios y sus nacionales no pagan impuestos. Muchos países del Medio Oriente, los nacionales no pagan impuestos. Y como teniendo casi los mismos recursos de otro país están muriendo a la gente, prostituyéndose las mujeres. Por aquí anda mucha gente joven, desesperados. Pero hay dos gobiernos, el peor y el menos peor, tal vez, ¿verdad? Pero ahí están. ¿Y qué se reconoció en el ámbito internacional? Gobiernos. A Venezuela no, Venezuela se respeta como Estado. Y todo el mundo da por hecho que Venezuela es un Estado, ¿verdad? Con dignidad, con soberanía, ¿verdad? Con su propia historia. El problema que hay ahorita son los gobiernos. Entonces, como ven ustedes, reconocer un Estado no es lo mismo que reconocer un gobierno. Aquí pues ha habido golpes de Estado, ¿va ustedes? Aquí tiene que moverse la diplomacia, en el sentido de, pues, de reconocer o no. ¿Y cómo se hace? ¿Verdad? Entonces hay pues gobiernos de facto y gobiernos de jure, ¿verdad? En el gobierno de jure, pues este gobierno se instituye, se forma conforme al ordenamiento jurídico vigente, ¿verdad? En el país. Y los gobiernos de facto o de hecho, ¿verdad? Aquellos que asumen el poder por medios no jurídicos, no constitucionales en este caso, ¿verdad? Muchas veces, pues, asaltando el poder, muchas veces a través de las armas. Dice, esta distinción de gobierno de jure y de gobierno de facto es cuestionada por muchos autores. Bueno, ese es, ¿verdad? Otros ven la cuestión
en forma siguiente. Cuando se realiza una verdadera revolución que conlleva cambio de estructuras, el gobierno de facto se convierte en gobierno de jure al momento que establece sus propias normas y ejerce su autoridad única en todo el territorio. Esa afirmación y la doctrina antes expuesta es aventurada. Pues, como ven, lo que queremos enfatizar aquí es que estos movimientos provocan no solo un movimiento político, económico en los países, sino también un movimiento intelectual. Hay que analizar estas situaciones y de este análisis pueden salir principios, reglas, ¿verdad? Que nos sirven. Entonces hay doctrinas sobre el reconocimiento. Dice la doctrina Tovar desde 1907. Imagínense, son doctrinas ya antiguas, ¿verdad? Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Dice doctrina de la legitimidad constitucional. Con el fin de evitar los constantes golpes de Estado en América Latina. América Latina es la región que más golpes de Estado ha tenido en el mundo. Y en el mundo, ¿verdad? Entonces, aboga esta doctrina Tovar por el no reconocimiento de gobiernos de facto. Eso no los va a reconocer. Dice, en Centroamérica se completó esta doctrina así: no reconocimiento de los gobiernos de facto hasta que la representación del pueblo libremente electa no haya organizado el país en forma constitucional. Esos eran los tratados de paz y amistad centroamericana firmados en 1907. Esto retrasó el reconocimiento de algunos gobiernos centroamericanos. Esta doctrina estuvo vigente hasta 1930. La doctrina Wilson, recuerden ustedes del presidente Woodrow Wilson de 1913, parecía la doctrina Tovar. No tuvo mucha aceptación debido a los tratados centroamericanos firmados en Washington, ¿verdad? La doctrina Stimson no reconoce situaciones creadas por medios violentos, ¿verdad? O sea, la violencia no se acepta como medios para llegar al gobierno. Y como les expliqué la vez pasada, la doctrina Estrada es la más aceptada hoy en día. Muy buena, de un canciller mexicano, ¿verdad? Aquí, como dicen, es simplemente no hay que emitir ninguna opinión. Simplemente, ¿verdad? Manifestar la soberanía. ¿A través de qué? Del cuerpo diplomático. Acreditado, ¿verdad? Hacia el exterior y el que se acredita frente al Estado, ¿verdad? Porque cuando hay así movimientos de confrontación, se retira el personal diplomático del país, ¿verdad? Pero también el propio país tiene derecho a retirar su personal diplomático. Dice aquí, fue formulada el 27 de septiembre de 1930. Miren, ustedes son doctrinas de muy antiguas, ¿verdad? 1930, ¿ves? Por el ministro de Relaciones Exteriores de México, para evitar los problemas de calificación de reconocimiento. Es que no se puede calificar a un gobierno, simplemente se le reconoce, simplemente, ¿verdad? Entonces, aquí lo que evita es el problema de calificación de reconocimiento, opinando que su país solo reconoce estados, miren qué interesante, y que en lo sucesivo su país se limitará a mantener o retirar cuando le parezca procedente a sus agentes diplomáticos. Yo el Estado ya lo reconocí, no tengo que hacer ninguna otra declaración, ninguna otra. Si acepto o no el gobierno, eso no nos incumbe, porque puede ser, ¿verdad? Intervención. Una declaración mal dada es una intervención. Entonces, ¿qué hacemos? Ejercitar nuestra soberanía. Y en ejercicio de nuestra soberanía, disponemos de la diplomacia. ¿Ah? Y la diplomacia es nuestra, pues. Entonces, eso lo retiramos sin decir nada, con la boca callada, nos vamos y ya. Pero no emitimos opinión, ¿verdad? Entonces dice
como me parece procedente, retira, pues, ¿verdad? O mantener o retirar a su personal diplomático y a continuar aceptando también, cuando lo considere conveniente, a los agentes diplomáticos de las naciones respectivas, como decía, a lo interno y a lo externo. Porque también, ¿verdad? Aparte que retiré mi personal, tengo la potestad soberana de no aceptar acreditaciones diplomáticas de otros países. Entonces ahí, sin emitir opinión, siempre miren, no se acepta, ¿verdad? Como ven, es una doctrina muy interesante, ¿verdad? Muy técnica. Entonces dice, aunque el tenor literal de esta declaración va en el sentido de una absoluta facultad discrecional, ¿verdad? De los estados en materia de relaciones diplomáticas, problema distinto conceptualmente del reconocimiento de gobiernos ha sido interpretada generalmente en el sentido de que el reconocimiento no se subordina a ninguna condición. Pero lo importante aquí, pues, es manifestar una soberanía y el sentir de un Estado, ¿verdad? Como ven aquí, esta persona dice, bueno, también México tiene derecho de no aceptar personal diplomático de ese Estado. Simplemente no lo acepto en ejercicio de mi soberanía, ¿verdad? Entonces dice aquí vienen los golpes de Estado, ¿verdad? Y existe la Carta Democrática de la OEA. Ese es pequeño de tamaño ustedes, pero sí tiene manifestaciones muy importantes, ¿verdad? Entonces aquí, posteriormente, habla sobre requisitos aceptados para el reconocimiento de gobiernos de facto. Hay que tener un ciertos parámetros, ¿verdad? No es nada más, ¿verdad? Dice, la historia nos enseña que es un hecho que los gobiernos de facto se hacen finalmente aceptar. De todos modos, pues, ¿vio? Se pelean al principio, no lo reconocen, pero con el tiempo los van aceptando, ¿verdad? Entonces, esa es, bueno, cuestión de tiempo. Finalmente se hacen aceptar en la comunidad internacional, tarde o temprano, o por lo menos son tolerados. Ante esa situación, aun y cuando los estados son generalmente prudentes, antes de otorgar su reconocimiento tácito o expreso, ya vimos, ¿verdad? Pues ser tácito o expreso, han logrado un cierto consenso doctrinario como condiciones mínimas para su reconocimiento, ¿verdad? Un gobierno de facto debe mostrar A, que tiene efectividad de mando, es decir, existencia real, y que sea obedecido. En el gobierno de Guaidó no había mando efectivo, no había administración. ¿Se dan cuenta? B, que tiene aptitud y disposición para cumplir con sus obligaciones internacionales. ¿Cómo voy a reconocer yo un ente que no tiene capacidad para cumplir con obligaciones internacionales? Entonces, el más perjudicado sería yo, ¿verdad? El que reconoce, no el reconocido. Puede perder mucho más. Es muy, muy delicada esta situación, ¿verdad? Y al final ya no va a poder cumplir con sus obligaciones. E, que en su acceso al poder y el posterior sostenimiento en él no ha violado principios de derecho internacional. Ven, la cuestión aquí pues es complicada, ¿verdad? No es nada más de ir por otro lado, o sea, tiene sus situaciones especiales, ¿verdad? También las organizaciones internacionales pueden ser reconocidas, ¿verdad? Entonces hay reconocimiento de grupos beligerantes, reconocimiento de grupos insurgentes, no es lo mismo. Yo sí les sugiero que ustedes en sus diccionarios busquen, ¿no?, esta diferencia, grupos insurgentes y grupos beligerantes. Estos más que todo hablan
de las etapas de la lucha, ¿verdad?, revolucionaria hacia el poder. Y pues tiene sus diferencias, ¿verdad? Entonces, un grupo beligerante se considera aquel que se ha formado dentro de un Estado combatiendo contra el gobierno legítimo y que ha logrado alguna forma de administración en el terreno que supuestamente domina, ¿verdad? Hay administración. Incluso en El Salvador hasta autorizaron escuelas. Autorizaron escuelas, en educación y otras cuestiones ahí, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las organizaciones internacionales de conformidad, de conformación universal como tal, la ONU y sus organismos especializados, no existen problemas. Son más bien las organizaciones internacionales regionales las que a veces no obtienen el reconocimiento de todos los estados de la región y fuera de la misma. Aquí, pues, con la OEA no hay ningún problema, ¿verdad? Aglutina a todos los países del continente. El reconocimiento de esta materia especifica que es sino una pura constatación de su hecho existente, en ninguna forma se está creando, solamente declarando. Otra vez volvemos a que el reconocimiento es un acto declarativo, ¿verdad? El reconocimiento del grupo beligerante se va a cabo principalmente por dos razones: conveniencia y humanitario. Cuando hablamos de grupos beligerantes, estamos hablando de grupos regularmente armados, ¿verdad? Y aquí pueden ser los requisitos para reconocer a un grupo beligerante, ¿verdad? Existencia de un conflicto armado de carácter general, el grupo beligerante ejerza control efectivo, el grupo beligerante actúe permanentemente bajo autoridad responsable de jerarquía, que ofrezca posibilidad de poder cumplir con los compromisos, ¿verdad? Y ahí tenemos, pues, el Frente Sandinista, el Frente Farabundo Martí, que ahora que han llegado al poder, igual de corruptos ustedes, de los dos, desde los dos estos. Ni el FMLN ni el sandinismo han aportado nada a la historia. Ahora pues en Nicaragua la Iglesia Católica ha estado muy perseguida porque han adoptado un papel de denuncia. Incluso un obispo está preso. No quiso ir. Le dijeron, tuvo oportunidad de irse, pero no. Los demás sí se fueron, pero les retiraron la nacionalidad. Eso es un atropello, ¿verdad? Grupos insurgentes. El grupo insurgente tiene un grado menos de avance que el grupo beligerante. El grupo insurgente regularmente se sitúa en la guerra de guerrillas, ¿verdad? No hay un territorio dominado, no hay administración en ningún territorio, etcétera. Pero también en un momento determinado pueden convertirse en sujetos de derecho internacional, ¿verdad? Pueden convertirse, no hay una organización jerárquica conocida. Acá en los beligerantes sí hay, ¿verdad? Hay una organización jerárquica. En el insurgente no, ¿va conmigo? La guerra de guerrillas, en los ataques esporádicos, pero también puede convertirse, y eso fue lo que siempre alegaron a los acuerdos de paz, que la guerrilla guatemalteca únicamente tenía la categoría de grupo insurgente. Y aún así se sentaron a la mesa a dialogar. Entonces muchos dicen que no tenía una fuerza militar como para sentar al gobierno. Cosas de historia, ¿verdad? Entonces, como ven, también por los grupos insurgentes son bastante, no, pueden ser sujetos de derecho internacional y pueden en un momento determinado, ¿verdad? En un momento determinado
pueden pues desestabilizar todo un estado, ¿verdad? Nosotros en el programa tenemos los organismos internacionales, solo vamos a mencionar, ¿eh? Porque realmente el tema lo vamos a desarrollar más en otro. Aquí básicamente vamos a estudiar dos organismos internacionales. No vamos a tratar de memorizarnos o ver tres, cinco, seis, siete organismos internacionales, ¿no? No es el caso, ¿verdad? Pero sí nos interesa que conozcan, ¿verdad? La importancia de estos organismos, ¿verdad? Que como ustedes ven, lo importante también es ver el contexto histórico en el cual nacieron ambos. Y como digo, solo la OEA y la ONU porque son los que nos involucran directamente, ¿verdad? Que estamos involucrados directamente en estos organismos. Un universal y un regional, ¿verdad? Un universal y un regional. La OEA es regional, países de América. La ONU, universal, todo el mundo. Las Naciones Unidas reemplazan a la Sociedad de Naciones como organismo internacional, ¿verdad? Universal. La Sociedad de Naciones estuvo imposibilitada de evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Eso es como quien dice su muerte, ¿verdad? No pudo evitar esa gran conflagración. Y se crea pues sus ideales y todo, nacen en el fragor de la guerra. Después de los firma de la rendición y acuerdos de paz que se dieron, se perfecciona el derecho internacional a través del perfeccionamiento de la Organización Universal. Y como ustedes ven en su preámbulo, dice, ¿verdad?, que están decididos a proteger las generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque vieron que hay ya de posibilidad, pasa probabilidad, el hecho de que el hombre pueda destruir el planeta. Y esas bombas atómicas, ustedes dicen que fue algo espantoso, ¿verdad? Fue una noticia terrible, ¿verdad? Y nace pues como respuesta a esa conflagración que tantos muertos significó, ¿verdad? Y los postulados, como ustedes ven, van dirigidos a crear una convivencia, ¿verdad?, pacífica y estable entre los demás pueblos, sin importar el tamaño, el desarrollo, ¿verdad?, y la capacidad económica. Todos valen igual, ¿verdad?, ante la ley internacional. Pero dentro de ellos también sí están presentes los países más poderosos, ¿verdad? ¿Por qué no está Alemania siendo poderoso? ¿Por qué no está Japón siendo poderoso? Porque son los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es. Ellos fueron excluidos, ¿verdad?, de formar parte de los grupos, de los órganos, privilegiados más que todo del ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre, vamos a verlo. El Consejo de Seguridad, ¿verdad? Que el Consejo de Seguridad lo que tiene que ver sobre aspectos de paz y estabilidad internacionales. Y Japón y Alemania la habían desestabilizado. Y eso es lo que se está exigiendo hoy por hoy, en la reforma
que se exige a las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Pero no quieren reformar el derecho de veto, que para mí es muy dañino. Lo que quieren es que se amplíe el número de miembros permanentes. Permanentes. Está Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China y Francia. Son los 5 poderosos, ¿verdad? Son los que tienen un privilegio ahí. Para mí, en lo muy personal, para mí se rompe el principio de igualdad de los estados. Aquí no es, yo no, las explicaciones no me convencen. Hay privilegios y pueden hasta vetar una resolución de la Asamblea General, ¿verdad? Entonces, pero aquí se blandió, este fue un problema de mucha negociación, ¿verdad? Para que pudieran llegar a esto, ¿verdad? Pero en sí la carta, en sus inicios, aparte de su articulado propio, consta de finalidades. Consta de designios. ¿Sí? Finalidades, designios, propósitos, principios. Miren todo lo que cuenta la carta para iniciar, ¿verdad? Entonces, ustedes me los van a ubicar, por favor. ¿Dónde ubicamos? ¿Verdad? Las finalidades. ¿Dónde ubicamos los designios? ¿Dónde ubicamos los propósitos? ¿Y dónde ubicamos los principios? Eso quiero que este ejercicio quiero que me hagan ahora con la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, nos quedamos acá, compañeros, y vamos a continuar, primero Dios, el día viernes, ¿verdad? Muy bien. Feliz noche. Así que con su permiso, jóvenes. Pues, Feliz noche, sí, licenciado. ¿no? Feliz noche. Licenciado, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Ya la había subido al chat, pero a pesar de que la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, se ha visto rebasada por los conflictos que existen en diversas latitudes del planeta, ¿por qué aún persiste? Si lo que puso fin a la anterior fue precisamente el no haber podido evitar la Primera Guerra Mundial. Gracias. Ajá. Sí. Eso lo único que nos da es que el derecho internacional es perfeccionable. Si tenemos que aprovechar esta situación delicada, es que el derecho internacional se perfeccione y lleguemos a otro estrato superior en cuanto a la convivencia internacional, ¿verdad? Pero los resultados solo van a dar exactamente eso, los resultados, ¿verdad? A ver cómo se desarrollan las acciones y qué consecuencias nos trae, ¿verdad? Pero sí, eso nos da la pauta de poder decir que hay que perfeccionar el derecho internacional.